yo como científico aprendí cómo funciona el gobierno municipal y también lo limitado que está, ¿no? Y entonces cómo todo escala hacia otros niveles como el nivel estatal y el nivel federal. Por ejemplo, el municipio realmente está atado de manos, o sea, realmente lo que tiene injerencia es en los servicios, ¿no? Por ejemplo, el municipio puede cobrar, puede tener ciertos servicios, pero por ejemplo, incluso la recolección de basura es una cuestión que solamente le compete al gobierno estatal. El servicio, los hospitales, aunque están en Cuernavaca, dependen del gobierno estatal. Entonces, realmente, como no teníamos el apoyo de la Secretaría del Estado, porque finalmente hay una cuestión, hay un desencuentro político entre el municipio y el Estado, y con el gobernador que es Cuauhtémoc Blanco, pues finalmente hay muchas cosas que estuvimos atados de manos. Pero finalmente lo importante era que podíamos tomar ciertas decisiones a nivel de la población, como es la difusión de la información, y también la parte de los servicios que finalmente recaudan y simplemente los negocios, ¿no? Una de las cosas más duras que tuvimos que tomar la decisión es que tenían que cerrar muchos negocios y darles directrices para que pudieran operar, ¿no? Ya cuando los semáforos cambiaran, ¿no? Que eso fue una de las cosas también, instaurar los semáforos, ¿no? Entonces, eso fue al principio, pero de entrada fue explicarle a la gente, hacer una campaña mediática acerca de la enfermedad, que realmente nadie sabía de esto, ¿no? O sea, recordemos que en el 2019, en diciembre, se oyen los primeros casos y no entró el primer caso al país hasta el 27 de febrero del 2020. Entonces, de ahí, pues tardó en distribuirse, pero finalmente nunca, ni a nivel federal, ni estatal, ni municipal, se pudo orquestar una respuesta como ¿cómo se llama? Para frenar la transmisión del virus. Lo que sí es que a nivel municipal se trató de tener todas las medidas y que la gente las siguiera fue el reto más grande que tuvimos, ¿no? Claro. Oye, por ejemplo, eso que hablas de la respuesta, ¿no? Que hubo por parte del municipio, pero ¿tú cómo viste la respuesta a nivel federal? O sea, en el país. ¿Se fue tardía o sí fue algo que... Sí, a nivel federal y a nivel estatal, o sea, fue muy tardía. De hecho, si lo vemos un poco a nivel mundial, creo que nos tomó por sorpresa y una de las cosas que aprendimos del análisis que vimos es que el virus se transmite demasiado rápido también porque la movilidad en las personas es muy rápida. Entonces, finalmente, les cuento del primer caso que entró al país, que fue un paciente cero que venía regresando de Bérgamo, de Italia. Ujú. Y ahí hubo una reunión de una envasadora, de unos envasadores, o sea, compañías que se iban a envasar cosas. Y esta persona mexicana estuvo una hora sentado con un italiano que le estuvo tosiendo durante una hora. Se regresa en el avión y entonces finalmente llega al INER, un poco de casualidad, pero le detectan el virus y entonces eso fue el 27 de febrero. Con esa detección van y buscan los otros pasajeros que viajaron con él y encuentran a 6 personas más infectadas. Uno estuvo ahí en Torreón, ¿cómo se llama? Confinado en Coahuila, creo. Otro estuvo en el Estado de México, otros en el sur. Entonces, si se fijan, en menos de 24 horas se esparció la gente muy, muy rápido y por eso también creo que uno o dos de estos pacientes, de estos 6 que se detectaron, fueron asintomáticos, entonces tampoco los hubieran podido atrapar. Y esto es una cosa muy importante que hay que recordar de la enfermedad, que en ninguna otra pandemia que hayamos escuchado había un porcentaje de asintomáticos tan grande como en esta, que es de 30%. Oh, En la de influenza que hubo hace unos años, pues nadie te tenía que decir que te quedaras en casa porque te sientes tan mal que te quedas en tu casa. Aquí el problema es de que 3 de cada 10 personas que están infectadas no lo saben y van esparciendo el virus. Y entonces esto lo hace muy difícil de controlar. Con respecto a la pregunta de la respuesta justo que se dio tardía, es precisamente por este hecho de que siempre se negó a hacer las pruebas a nivel masivo y a tener un cerco sanitario en los puntos claves como son los aeropuertos o las fronteras. Entonces, si tú no sabes quién está infectado, no lo puedes rastrear, no lo puedes aislar y justo estos asintomáticos son los que se te van de la mano. Incluso gente que seguramente tuvo síntomas muy, muy leves, como de un resfriado, los obvió
y siguió trabajando, porque aquí en México tenemos que aceptar que tenemos esa cultura, ¿no? Que dicen, ay, por una gripita, a poco no vas a ir a trabajar, ¿no? Entonces, Ujú. eso también, eso no ha ayudado a la pandemia. Entonces, creo que sí, la respuesta fue tardía y seguimos estando rezagados, pero definitivamente no está el daño hecho irreversible. O sea, ahorita digamos que volvemos a empezar el año con un montón de contagios por justo las reuniones familiares de Navidad, Año Nuevo y Reyes, Ujú. pero justo ahorita podemos volver a empezar, pero con un conocimiento mucho mayor del virus y ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Sí, digo, ya hablar del pasado y de qué se hizo, qué no, pues ya fue, ¿no? Ya no tiene como un remedio. Pero entonces, ¿tú cómo ves el panorama arrancando desde ahora, ¿no? O sea, ves que los números de contagios son más altos que el inicio. Estábamos hablando que el número de muertes, por ejemplo, hoy fue de 1,700, ¿no? En 24 horas, que es altísimo. Entonces, pero ¿tú cómo ves el panorama arrancando de hoy en el futuro? Definitivamente las muertes es el panorama más negro que tenemos porque esas vidas no las vamos a poder recuperar con nada. Por ejemplo, una de las cosas que siempre peleamos en el comité era que, o sea, que realmente la gente se confinara, que tuviéramos estos encierros, pero también esta pandemia se volvió una sindemia. Una sindemia es un conjunto de epidemias ahora sí que las tienes todas juntas, ¿no? Entonces, ¿qué epidemias teníamos aquí en México antes del coronavirus? Obesidad, hipertensión, este, ¿cómo se llama? Algunos casos de inmunosupresión por VIH, hipertensión. Todo eso pues, se viene a conjuntar con algo más que se potencian y que te afectan más a la población. Y otra que es la de la desinformación, otra pandemia que es desinformación y pensamiento mágico que tampoco ayudan, ¿no? Entonces, eso finalmente son cosas que venimos arrastrando y que nos hacen tener un panorama otra vez muy negro y que finalmente ahorita la ventaja que tenemos es que tenemos mucho más conocimiento de las cosas que debemos hacer. El uso de cubrebocas incluso a nivel mundial, tardó en aceptarse, pero finalmente es algo que tenemos a la medida. La higiene, el lavado de manos, saber que el virus se inactiva fácilmente con higiene, que es agua y jabón, y en el peor de los casos con geles antibacteriales o antivirales que son hechos de etanol o de alcohol al 70%. Eso también es una herramienta que tenemos. La sana distancia, ¿no? Entonces ya comprendemos más de la dinámica del virus y de los patrones de infección. El virus viaja con la gente. Ahora, muchas de las medidas que se tienen que tomar requieren del apoyo federal. Entonces, ¿cómo le pides a las personas que se queden en casa? Si otra de las cosas que vino a aflorar de nuevo es que muchos mexicanos viven al día. Ujú. Y de verdad, o sea, tienen un punto en que dicen, es que si no me muero de hambre, de verdad me muero de hambre si no me muero de coronavirus. No es del todo cierto, pero sí te refleja la situación muy precaria que tienen en el país y que es algo con lo que se ha mostrado poca sensibilidad a nivel nacional, ¿no? Entonces, ¿cómo apoyamos a esas personas de manera económica para que puedan hacer esta directiva de quedarse en casa? Pues es algo que no se ha movido, ¿no? Eh, también, digamos que esta parte del pensamiento mágico nos ha hecho presa o ha hecho presa a la población mexicana de todos los remedios milagrosos que hay, ¿no? Entonces, Ah, sí, en las redes sociales, el peor es el dióxido de cloro, ¿no? Acabo de por tener una supuesto. plática, sí, acabo de tener una plática con mi vecino que dice que lo está usando y de todas maneras le dio COVID, ¿no? Entonces, me explicó un poco él cómo lo usa y lo usa a una concentración que afortunadamente no es tóxica. El problema es que hay gente que se lo está inyectando y se lo está tomando a concentraciones muy, muy tóxicas. Y el dióxido de cloro es una estafa desde los noventas. Digamos, quien lo empezó se llama Jim Humble, el pseudo científico que lo empezó a vender en Sudamérica y que finalmente curaba la malaria y luego pasó Ujú. a curar el cáncer y luego pasó a curar el autismo y luego pasó a curar el coronavirus, ¿no? Entonces, y si tú vas y preguntas en otros países, oye, ¿están usando dióxido de cloro? Y te preguntan, ¿qué es eso, no? Entonces es algo muy arraigado en Latinoamérica por este proceso histórico que le estoy comentando, que no es casualidad. Es un proceso que viene desde hace 30 años, o prácticamente, o sí, o sea, está por ahí, ¿no? Toda la maquinaria para este remedio mágico, ¿no?
Entonces, pues hay muchas cosas que finalmente se suman a esta incapacidad que se ha mostrado a nivel de gobierno federal y que ha permeado a nivel estatal para no solamente el control, sino la erradicación de la pandemia, que ese es otro error del mundo occidental. Siempre la postura ha sido controlemos la pandemia con la finalidad de no afectar la economía. Mientras en Asia y en Oceanía se tomaron otras medidas que fue vamos a erradicar la enfermedad. Ujú. Y esto o sea, implica medidas mucho más estrictas, pero que requieren también soluciones mucho más pesadas económicamente y de mucha coordinación a nivel poblacional, ¿no? Claro, y también lo que tú comentabas de, que hicieron en el comité municipal de Cuernavaca, que proponían un sociólogo, ¿no? También como para, creo que la parte más de educación a la población, creo que eso es lo que se está dejando de lado aún ahora, o sea, que tenemos unos niveles altísimos de contagios, que la gente realmente no sabe cómo cuidarse todavía. O sea, sí, el cubrebocas ya sabemos que se puede usar, ¿no? Pero la gente no sabe usar el cubrebocas, no lo usa adecuadamente, lo dejan sobre la mesa, lo dejan sobre el carrito del súper. O sea, como ese tipo de educación creo que nos hace falta alguien, algún representante, porque obviamente López-Gatell no es el más indicado, nos da los peores ejemplos, pero creo que eso sería muy importante. No sé qué opinas al respecto. Sí, fíjate que comentaba hace un poco que una de las cosas que ha faltado en el mundo ha sido liderazgo, ¿no? Desgraciadamente, los líderes de los países más afectados son los que menos han seguido las medidas, ¿no? Ujú. Entonces, eso es un hecho, ¿no? O sea, finalmente tienes, por ejemplo, en Estados Unidos tuviste a Trump, que por ejemplo hasta hizo, o sea, salieron memes increíbles de sus declaraciones de que con Clorox, ¿no? Que se lo inyectaran o se lo tomaran, ¿no? Aquí con las imágenes de los santos, ¿no? Y que, pues, el no robar, el no mentir, el ser honesto, pues, te ayuda, ¿no? A no contagiarte, ¿no? Las estampitas. Las estampitas, al final es el mejor escudo, ¿no? El detente, ¿no? En otros países, por ejemplo, también Bolsonaro no lo ha hecho lo mejor, Maduro mucho menos. Es una cosa endémica. Por ejemplo, Angela Merkel, ¿no? O sea, es una de las grandes líderes, pero no tiene ese impacto que tiene, por ejemplo, Ejemplo, Unidos. Por ejemplo, cuando fue la pandemia o la casi pandemia, ni siquiera llegó a ser pandemia, se controló muy rápido la de influenza, pues teníamos en el mundo a un líder como Obama, donde justo tenía un equipo de especialistas que incluso estaba Anthony Fauci. Anthony Fauci ha sido ¿cómo se llama? El asesor desde Ronald Reagan de este tipo ¿cómo se llama? De epidemias o para buscar tratamientos de epidemias. Y finalmente con Obama e incluso aquí con México, con Calderón, hubo una muy buena respuesta, ¿no? Y sin vanagloriar a ningún, ¿cómo se llama?, gobierno pasado, pero no se puede negar cuando se hizo lo que se tenía que hacer, ¿no? O sea, no se esperaba más, pero no se esperaba menos tampoco. Se controló la pandemia y finalmente teníamos otra ventaja que ya había mucho más camino andado con lo de influenza Híjole, y hermano, aún ¿cómo estás? así, sí, adelante. No, no, perdón, es alguien que Ah, tenía el micro abierto. perdón, perdón. Adelante. Sí, 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 entonces, sigue. a diferencia de esto, ha sido una cuestión a nivel mundial, ¿no? Aparte de que se mueve el mundo muy rápido y la transmisión de este virus ha resultado ser incluso más contagiosa que la de influenza, Ujú. han faltado este liderazgo de las personas claves en el mundo, ¿no? Entonces, al no tener ese, como decías, ¿no? Un equipo, ¿no? O sea, se ha delegado también mucho en ciertas personas, ¿no? Pero Ujú. si no hay un equipo heterogéneo que respalde a todos los ángulos, a todos los niveles, pues no se puede trabajar tan bien como se quisiera, ¿no? Y entonces eso, por ejemplo, lo vimos aquí en el comité, ¿no? Dentro de lo que cabe, dentro de la ciudad se tomaron buenas decisiones. Si tú, o sea, por ejemplo, me contabas, Guillermo, que tú estás aquí en Cuernavaca, Ujú. recordarás que se hizo campañas para cerrar por ejemplo, los panteones ahora que fue Día de Muertos. Se Sí. les hizo una campaña mediática para que la gente no visitara a sus mamás el Día de las Madres. Pero Ujú. era luchar contra paradigmas bien establecidos donde, ¿cómo no voy a ir a ver a mi mamá el Día de las Madres? Sí, ¿Cómo no voy claro. a ver a mi papá el Día del Padre? ¿Cómo no voy a ir a ver a mis difuntos, no? Entonces es muy difícil también con la cultura y eso requiere otros enfoques, ¿no? El liderazgo lo hemos tratado de tomar a cierto nivel los científicos,
pero si no hay apoyo gubernamental, pues eso es difícil, ¿no? El caso de Anthony Fauci, con Trump estuvo muy atado de manos y posiblemente con Joe Ujú. Biden tenga más grados de libertad para poder actuar, ¿no? Claro. Oye, Alejandro, entonces, bueno, podríamos decir que ahorita el manejo de la pandemia en México ha estado muy deficiente. Sí, o sea, no podemos tapar el sol con un dedo y los datos te los reportan, ¿no? Hablamos que tenemos casi 1.700.000 contagios acumulados, con Ujú. más de ese 10% de muertes, como 150.000 o 170.000 muertes, ¿no? No he checado ahorita el número. Ahora, recordemos que esos números los tienen que multiplicar por un factor porque tenemos este sistema Sí. centinela. Entonces, realmente todo lo tenemos que escalar por 8 o por 10 más o menos. Wow. Realmente es muchísimo los casos. El número real, eso es una cosa que no se puede saber, o sea, realmente eso sí no se lo podemos exigir a nadie en el mundo, porque finalmente es una cuestión de rastreo y tendrás que rastrear a toda la población. Y eso creo que solamente lo han logrado en Islandia y en Nueva Zelanda y en Australia, por poblaciones más pequeñas, ¿no? Pero en Sí. general, hay muchos factores por los cuales era importante tener este seguimiento. Primero, el más importante era salvaguardar la salud y las vidas de todos los mexicanos. Ujú. Segundo, hacerlo también para todos aquellos que no se infectaran, porque el mayor peligro que hay ahorita es el colapso inminente de los servicios de salud en aquellos lugares con alta densidad poblacional. Estos son, por ejemplo, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Monterrey. etcétera, ¿no? Y de ahí, pues, por ejemplo, Cuernavaca es una ciudad con alta densidad poblacional, o sea, por ejemplo, el 25% de la población del estado radica en Cuernavaca. Entonces, el sistema de salud sí no está tan mal como ¿cómo se llama? Como en la Ciudad de México, pero no está nada bien. Y en la Ciudad de México ya estás viendo en otros lugares que hay problemas para atender pacientes que tienen enfermedades crónicas como cáncer, o incluso cosas de accidentes donde no pueden recibirlos porque no tienen una cama disponible porque todo está poblado por COVID, ¿no? Y finalmente esa es una de las cosas que se trató de evitar y no creo que se logre. O sea, ya estamos viviendo el colapso del sistema de Ya. salud, pero no hemos llegado al grado, por ejemplo, de lo que le pasó a Italia. Y en Italia pues, sí lo vimos que finalmente llegaron a una fase, una contingencia de un nivel que finalmente los médicos tenían que decidir entre a quién salvabas, ¿no? O sea, a quién le dabas el respirador, ¿no? A alguien viejo o a alguien joven, porque pues no tienen la misma probabilidad de sobrevivir, ¿no? Entonces llegaron a esa decisión de decir, bueno, pues la gente que ya no tenga chance, pues mejor que se muera. Y entonces tratamos de salvar a los que se pueden salvar. Eso es yo creo que algo que todavía no se llega aquí en México, pero no puede ser que no estemos muy lejos de llegar a ese punto. Ok. Oye, y Y tocando ese tema de la población, ¿no? De quiénes tendrían prioridad, por ejemplo, ya pasando al tema de las vacunas, que se dice, bueno, cuando lleguen a México, a ver cuándo, alguna vez dijo López Obrador que se iba a dar prioridad a la gente mayor de zonas alejadas, ¿no? Que para muchos es algo absurdo porque dices, no tienen contacto realmente con tanta gente, ¿no? Como la gente que vive en Ciudad de México o en otros lugares con más población. ¿Qué Sí, opinas acerca de eso? sí, es una muy buena pregunta y que justamente es ahí donde entra la ciencia y la epidemiología. Les voy a contar un caso que no tiene nada que ver, pero justo puede servirme para este ejemplo. Yo, por ejemplo, estudié en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, ¿no? O sea, mi carrera, a mí lo que me entrenaron desde los 18 años es para hacer ciencia. Y una de las cosas que te enseñan es a leer artículos y disectarlos muy bien. Pero otra de las cosas que tuve una formación muy fuerte en inmunología, ¿no? Aunque yo no me dedico a la inmunología. Y recuerdo mucho de una discusión que justo se hacía en cuanto al desarrollo de una vacuna para los cisticercos, o sea, para no enfermarte de cisticercosis o del parásito tenía sólido. Y se dieron cuenta que vacunar a toda la población era absurda, o sea, no lo ibas a poder hacer. A los que tienes que vacunar es a los cerdos, que son los que transmiten, de cierta manera, Mm. al gusano y los huevecillos. Aquí es una cosa similar. Tú tendrías que analizar cómo se mueve el virus, y esto es con la gente que más se mueve, que tiene que salir a trabajar. ¿Quiénes son estas personas? Las personas que tienen entre 40 y 55 años, ¿no? Y eso también aquí en México, si te fijas, es la población que está muriendo más.
además de las personas mayores, de los adultos en plenitud, sí están en un mayor riesgo porque sí se pueden infectar, pero ¿quién los va a infectar? Los va a infectar los trabajadores que los asisten, los enfermeros que los asisten. Entonces, podría ser una solución mucho mejor vacunar a este sector que es de movilidad, que es el personal que está trabajando. Definitivamente es un acierto haber vacunado al personal médico. Eso era necesario. Sí, Yo, si estuviera al cargo, vacunaría a las personas que tienen entre 40 y 55 años primero, porque entonces le das oportunidad a la población de que siga realizando actividades productivas y no afecte la economía, pero aparte que esa población activa que está en contacto con los adultos mayores no transmita el virus. Justo para las personas, los adultos en plenitud, tienes otras estrategias, que es el confinamiento, que muchos de ellos ya están confinados de todas maneras, ¿no? Entonces, realmente necesitas cortar la transmisión con la gente que se está moviendo, porque sabemos hoy en día que el virus no llega mágicamente, ni está en las superficies. Por ejemplo, solamente el 8% de los contagios se dan por alguien que tocó una superficie contaminada. El contagio se da es por estar con personas que estén infectadas en un espacio cerrado y que no están usando cubrebocas. Y eso te infectas en 20 minutos o en 5 si mm, tú tampoco estás usando cubrebocas. ujú, Incluso estando todos en un espacio cerrado, usando cubrebocas, después de una hora se satura el ambiente si ese cuarto no está bien ventilado y te vas a infectar eventualmente. La carga va a ser menor y va a haber eso, pero te vas a infectar. Entonces, justo que queremos cortar es que finalmente la gente que se pueda mover a estar en estas situaciones de riesgo, como espacios cerrados, mal ventilados y muy concurridos, pues son las que tienes que vacunar. claro. Posiblemente haya otros factores sociales y políticos que hay que considerar, que a final de cuentas, pues, ¿a quién se ve mejor que vacunes, no? A esa población que es vulnerable, de eso no queda duda, pero si la vacuna se ve mucho mejor, ¿no? Porque salvamos a los adultos en plenitud, salvamos a los más necesitados, ¿no? A los Claro. más vulnerables, ¿no? Eso políticamente tiene un impacto, ¿no? Epidemiológicamente no tiene mucho sentido y solamente lo tendrías si tienes una distribución de vacunas rápido para que tu programa de, ¿cómo se llama?, de vacunación sea efectivo y tengas esta inmunidad de rebaño que solamente se logra cuando tienes esfuerzo coordinado de vacunar lo antes posible a un porcentaje de la población grande, ¿no? Que en este caso se estima que sea entre el 65 y el 85%. Oye, Cuando existe un plan de exacto. vacunación. Ujú. Ahora, existe el plan de vacunación, que sea perfectible, eso es algo diferente, ¿no? Yo creo que este plan de vacunación es muy perfectible, ¿no? O sea, se puede perfeccionar muchísimo. Oye, y por ejemplo, para entender un poquito, yo sigo con el tema de la vacuna, ¿no? Porque es lo que Sí. está hablando en todos lados. ¿Cómo funciona la vacuna? ¿Te da inmunidad? ¿Te cura? O sea, ¿qué es lo que realmente hace la vacuna? ¿Qué es el trabajo? Digo, el de la vacuna que sirve, porque la rusa, quién sabe qué haga, ¿verdad? Ahorita hablemos. Fíjate que de la rusa hay información, pero no hay el mismo nivel de información que para las otras. Vamos a enfocarnos en este caso la vacuna de Pfizer, que es la que está disponible y es la que se está aplicando en la mayoría de las partes del mundo, pero en particular en México. Esta vacuna lo que tiene es una nanopartícula, una pelotita hecha realmente de grasa, de grasita, y adentro tiene o sea, tiene información genética que es un RNA mensajero. El RNA es una molécula que tenemos todos, ¿no? Voy a hacer una analogía de, digamos, usando una computadora con el flujo de la información genética, ¿no? El flujo de la información genética es DNA, RNA, proteína. Entonces, el DNA es donde está contenida toda la información genética, todas las instrucciones que hay en un organismo para darle las características y la vida y la función que tiene, pero no accedes a esa información todo el tiempo, en todo momento, ¿no? O sea, entonces tú vas tomando pequeños fragmentos de esa información por medio de esta otra molécula que se llama RNA, en particular RNA mensajero. Y ese RNA mensajero lo toman dentro de tus células unos aparatos que se llaman ribosomas y interpretan la información que hay ahí y lo hacen proteína. Entonces imaginemos que el DNA es el disco duro de tu computadora y tú no estás viendo toda la información al mismo tiempo. Cuando necesitas sacar algo de información, usas un USB y a lo mejor copias un poco de esos archivos ahí.
Entonces, imaginemos que la información que necesitamos, que en este caso es un RNA mensajero que codifica para la proteína de la espiga, que es esta proteína que parece una espiguita, un piquito que le da este nombre de coronavirus. Esa es la llave que usa el virus para unirse a las células al receptor que les estuve hablando de la angiotensina. Entonces, el receptor de la angiotensina es algo que tienen varias células del organismo. Llega el virus con esa espiguita, se clava con esta espiga en este receptor y empieza la infección. Entonces, lo que se puso en esta vacuna es la información necesaria de esta proteína, solamente esa proteína, ningún otro elemento del virus. Entonces, ya tienes tu USB, que serían las nanopartículas, que son como de grasita. Pones este casetcito o esta información como este archivito, lo tienes ahí adentro, y ahora sí lo mandas a fusionarse ¿cómo se llama? Con los miocitos, que son las células del músculo, porque ahí lo inyectas. Entonces, supongamos que adentro de los miocitos de estas células hay como impresoras, ¿no? Que son estos ribosomas que van a interpretar este archivo que tú le diste, lo van a imprimir, que es realmente sintetizar la proteína, y esta proteína se va a exponer en su superficie. Llega el sistema inmune y dicen, ¿qué onda? Oye, esta proteína no es de nosotros, ¿eh? Hay que hacer algo. Entonces, lo que van a hacer es van a tomar esa información y van a despertar el sistema inmune. Para este caso particular hay dos tipos de respuesta. Una que se da por una población de células que existen en el sistema inmune que se llaman células T. Estas células T se encargan de reconocer cosas extrañas y mandar señales y dicen, hey, aquí hay algo raro. Y mandan muchas señales. Y luego hay otra población de células que se llama las células B. Esas células B son las que hacen anticuerpos. Ya que despertaste todo ese sistema inmune, finalmente lo que hacen en una infección real, hay otras células especiales que se llaman macrófagos, que llegan, atrapan al virus, lo hacen cachito y les pasan estos cachitos a otras células que llaman presentadoras de antígeno. Estas presentadoras de antígeno ya son las que dicen, oye, el linfocito B, ven a ver qué tengo aquí. Ya va el linfocito B y entonces dice, ay, oye, no sé qué es, ¿eh? Voy a crear un anticuerpo para poderlo neutralizar. Y van y se lanzan, hacen los anticuerpos y ahora sí van por ahí circulando y van soltando los anticuerpos y cuando se encuentran al virus, le sueltan los anticuerpos y lo neutralizan, ¿no? Entonces, eso es lo que está haciendo esta vacuna, darnos un pedacito de la información genética muy específico del virus que necesita el cuerpo bloquear. Una vez que lo bloquea, justo le estás quitando esa llave para que ya no entre las células y también cualquier cosa que se rodea de anticuerpos, los macrófagos se lo echan, ¿no? O sea, se lo comen. Por otro lado están las células T, que hay una población muy, muy grande de células T, hay muchos tipos distintos, y esta respuesta también se prende. De hecho, lo que se ha visto es que en las infecciones normales, tú prendes esta respuesta por células T y no prendes las células B. Entonces, de hecho, ni siquiera muchos desarrollan anticuerpos o no desarrollan la cantidad suficiente como para que sea una memoria a largo plazo. Lo que se trata con estas vacunas es que al controlar esta respuesta inmune, tú tengas una buena respuesta de los dos. Y esos son los resultados que se han visto en las pruebas, en las fases clínicas que se han hecho, que ya van en la fase 3. Claro. Entonces, yo ya evalué, por ejemplo, esos papers de la fase 1 y 2, y es en muy poquita gente. Entonces, lo primero de las cosas que se observa es que es una vacuna segura, que finalmente los efectos adversos o efectos secundarios que tienes están dentro de lo manejable, ¿no? O sea, es dolor en el área donde te ponen la vacuna, es un poquito de fiebre, es un poquito de dolor de cabeza, nada que no puedas controlar, que eso es una gran diferencia. El problema de la infección natural es que es una ruleta rusa, entonces a algunos les va muy bien, a algunos no les va tan bien. Y entonces cuando no te va muy bien, simplemente no hay nada, no hay ningún tratamiento que puedas usar para controlar ni los síntomas y a veces ni la infección. La vacuna nos va a dar eso. Es una inmunidad donde entrenas a tu sistema inmune para que tengas bien de las dos respuestas y entonces cuando te enfrentes a una infección, esta no es garantía de que no te vayas a enfermar, pero sí es garantía de que tus síntomas sean o no tengas síntomas o sean muy, muy, muy leves, a tal nivel que no te lleven a un hospital y que no te lleven a la muerte. Y eso es el valor de la vacuna.
El No. segundo valor de la vacuna es que justo la transmisión se va a cortar, porque a final de cuentas va a evitar que el virus, dado que el virus no se replica, yo ya no tengo esos síntomas tan fuertes y ya no tengo ni siquiera síntomas, porque el virus llega, sí me infecto, pero lo neutralizo, entonces nunca va a multiplicar de tal manera que vuelva a salir e infectar a otra persona. Y ese es el segundo valor de la vacuna, que vamos a tener ese grado de, no solo de inmunidad, sino de corte de transmisión donde ya no va a haber gente a quien transmitirlo. Sí, solo sí, todos estamos vacunados. Pero llega un momento que ahora sí vamos a alcanzar esta inmunidad de rebaño donde tengas al 80%, el 85 o 70%, y esas personas, haz de cuenta que, imagínate que son piezas donde finalmente el virus se va a ir a la pieza más cercana, pero si resulta que está inmunizada porque tuvo la vacuna, no importa que por ahí un poquito más lejos haya alguien que no. Y eso es lo que vemos. De hecho, para todas las enfermedades que conocemos, como es polio, sarampión, viruela, varicela, nunca, eso te digo porque lo tuve que analizar hace poco para otros proyectos, en México nunca se han alcanzado para ninguna enfermedad los umbrales que se necesitan de este 85 o 65% para cortar o erradicar una enfermedad, y aún así la hemos erradicado como la viruela. Entonces, esta inmunidad de rebaño sí funciona, pero justo estas enfermedades que te estoy hablando, los programas de vacunación son a rajatabla. Y de hecho, en Sí. los 90 México era el mejor país de Latinoamérica con el mejor programa de vacunación. Y entonces, eso es algo que no tenemos, porque justo en los 90 muchas de las vacunas se producían a nivel nacional en una empresa paraestatal que se llamaba Birmex. Hoy en día ya no tenemos eso. Hace Uy. como 10 años se tomó la decisión por economía de escala de producir y que más bien de comprar vacunas en el extranjero, en la India o en China, porque sale más barato. Ujú. Entonces se tomaron decisiones donde se hizo algo por dar un bienestar económico, pero realmente muchas de las cosas que han resurgido, ha habido rebrotes de enfermedades que ya se habían controlado muy bien por justo la disponibilidad que no hay de vacunas. Y eso es algo que estamos viviendo con esta vacuna de Pfizer. Independientemente de su efectividad, que todavía está en pruebas en nuestro país, pero por lo que vemos en otros países es muy alta. Ahí tenemos el caso de Israel. Me parece que son 280,000 personas ya con la segunda dosis, y de eso solamente han encontrado 20 casos que se han infectado del virus. Muy pocos. 20 casos de 280,000 en Israel. Wow. Entonces, esto es algo muy prometedor y parece que de esos 20 casos se han contagiado con ellos, pero con síntomas muy leves. De acuerdo. Entonces, Eh, eso es el panorama de las vacunas. Definitivamente ahorita lo que se tiene que trabajar mucho es por este reto que hay de la producción a nivel mundial. O sea, Pfizer no puede producir las vacunas para satisfacer la necesidad mundial, ¿no? Y eso es algo que finalmente México tiene que tomar en cuenta y, por ejemplo, no puede hacer las cosas que se hicieron hace poco de las declaraciones del presidente, que decir que mejor le dé la vacuna a países más pobres, ¿no? Porque pues, aquí en México podemos aguantar. Eso es un no, grave error, ¿no? claro. Eh, tenemos ya un par de preguntas muy interesantes Sí, que creo que sería muy bueno que les diéramos el micro a Fer. Fer, tienes una adelante. pregunta, ¿no? Adelante. Fer, ¿andas por ahí? Bueno, ya te voy a hacer, aquí la escribió una muy Sí. interesante que decía que cuánto tiempo duran los anticuerpos de la vacuna, por ejemplo, la de Pfizer. Es buena pregunta. Mira, de la de Pfizer no lo podemos saber porque justo ahorita no tenemos tanto tiempo que se ha desarrollado, ¿no? Las fases clínicas, por ejemplo, contemplan un seguimiento de hasta un año, y eso es una pregunta que no sabe. A ver, te puedo decir lo que se sabe, que es que una infección natural genera una respuesta donde hay personas que, desde que no generan anticuerpos, hasta personas que tienen protección de anticuerpos por hasta 2 o 4 meses y luego se pierden. Lo que sí se sabe es que el título de anticuerpos que se produce con la vacuna de Pfizer puede ser entre 3 y 4 órdenes más de magnitud, o sea, bueno, perdón, entre 3 y 4 veces más que una infección natural. Entonces, bueno, eso es un buen punto.
¿Cuánto duran? No podemos saberlo aún porque todavía no hemos dado ese tiempo. O sea, a final de cuentas, las pruebas, te digo, de Pfizer, de la fase 2 acabaron por ahí de octubre. Entonces, finalmente sí pero finalmente hay 200 personas de esa fase. Y ahorita hay 30,000, pero que se hicieron ahorita en diciembre. Entonces, no tenemos más que 1 o 2 meses a lo mucho para evaluar y pues lo que te podría decir es que sí, ahorita seguramente esos que tienen la vacuna siguen teniendo títulos posiblemente muy altos, pero nada más tenemos los datos de 2 meses. Entonces, esta pregunta la podemos contestar pues ya más adelante cuando tengamos, pues haya pasado más el tiempo, ¿no? O sea, ¿tú crees que va a ser algo similar como la vacuna de la influenza, que va a ser un anual o tal vez 2 veces al año? No, fíjate que la vacuna de influenza, el tiempo que dura no es por la vacuna en sí, es por el Ujú. comportamiento del virus. El virus de influenza muta 4 o 5 veces más rápido que el coronavirus, que el SARS-CoV-2. Entonces, eso le da más probabilidad de que pueda encontrar una solución de cómo escapar al sistema inmune y al entrenamiento que tú tuviste con la vacuna. Y es otra tecnología aparte. O sea, las vacunas, por ejemplo, si tú te vacunaste de influenza en el año pasado, te pusieron una vacuna de Sanofi, que es la vacuna tetravalente. Es la única, a pesar de que se autorizaron en el país 7 diferentes vacunas de al menos 3 distribuidores diferentes, solamente se trajo la de Sanofi, la tetravalente, que incluye 3 cepas de Brisbane, que se le llama de Brisbane porque se aislaron en Australia. Ahora, ¿por qué se hace eso? Porque a nivel mundial vieron que esa fue la que se reprodujo más rápido y se empezó a esparcir. La toman y meten otra más que no recuerdo de dónde viene, pero toman esas 4, atontan al virus, que se llama atenuación, te Ujú. lo ponen. Y entonces, eso tú desarrollas una sistema, bueno, pero ya para eso, a nivel poblacional, tú ya generas esa respuesta, pero el virus va a encontrar una mutación y una solución que le haga escapar de esa protección que tú tenías y nos volvemos a infectar, pero es por la velocidad a la que muta el virus. Una cosa buena de este virus es que no muta tan rápido. Ok. Entonces, me parece que estaba acumulando, creo que 4 mutaciones por mes, y Ujú. esas mutaciones no todas van a caer en un lugar, por ejemplo, como la proteína de la espiga, que le conferiría esta posibilidad de escapar. Ahora, de la vacuna de Pfizer y otras vacunas sí se evaluaron, por ejemplo, variantes con un experimento muy bonito. Justo lo que hicieron fue crear pseudopartículas virales. Esto es, agarraron una célula de una línea celular que puede ser, no sé, de fibroblasto, de lo que quieras, ¿no? O sea, de piel o lo que sea. Y por ingeniería genética le metes la información de la proteína de la espiga, que es la misma que trae la vacuna. Nada más que aquí se la meten a las células con toda la información de todas las variantes y todas las mutaciones que han aparecido a lo largo de la pandemia. Y vieron que en general los anticuerpos que creas tú dándole a tu sistema inmune la información de una variante es capaz de generar anticuerpos que pueden neutralizar estas pseudopartículas. Ojo, estoy hablando de un experimento que es una manera indirecta de ver la capacidad de ver cómo la vacuna genera una respuesta inmune que genera anticuerpos que pueden neutralizar a una o más variantes. Ya en la vida real, recordemos que la vida y la biología tiene muchas maneras de sorprendernos. Sí. Podría pasar otras cosas, pero por lo menos las evidencias que tenemos hasta ahorita indican que la respuesta inmune que pueda generar la vacuna de Pfizer y otras vacunas es suficiente para tener esta capacidad de neutralizar, ¿no? Y recordemos que también no todas las vacunas, perdón, no toda la respuesta inmune es de generar anticuerpos. Tenemos las células T, que Ujú. tiene otro mecanismo y que nos ayudan, ¿no? Entonces, volviendo un poco al tema, no es una propiedad de la vacuna per se, es en el caso de influenza. En este caso, es una cuestión del virus, en el caso de influenza. En el caso del coronavirus, se tiene muy buena perspectiva, aunque para el caso de otras vacunas que tienen otras estrategias, sí podría haber otros problemas, ¿no? Pero en el caso de la de Pfizer no hay ningún problema. En el caso de la de, por ejemplo, AstraZeneca, la de CanSino y la de Sputnik Moderna. 5 y la Ah, rusa, ok. Ujú, ujú. usan otra estrategia. Si quieres, pasamos a esa estrategia o si quieres hacerme otra pregunta, también adelante. Ale, ¿alguien tiene alguna pregunta?
Sí, preguntan aquí, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí. Si existe la inmunidad ante el COVID, o por qué razón hay personas que no se infectan a pesar de estar conviviendo con portadores del virus. En este caso conocen a una persona que toda la familia dio positivo y él salió negativo. Ok, asumiendo que en este caso que planteas, todos se hicieron la prueba y realmente esa persona que dice que no se infectó es porque tiene una prueba que no, que lo dice que no, pues bueno, o sea, puede haber muchas cosas. Primero, hay que recordar que las pruebas también tienen un índice de fallo, pero suponemos que le hicieron hasta 2 pruebas y en las 2 salieron negativas, ¿no? O 2 o 3 pruebas, y que no presenta síntomas. La respuesta es que, bueno, a final de cuentas habría que analizar cuáles son las medidas que tomó esa persona para aislarse. Entonces, digamos que si usó cubrebocas o no. Y si tuvo descuidos, pudo tener esta suerte, por así llamarlo, de que no le tocara una carga viral suficientemente alta. ¿Qué sabemos hoy en día? Tú necesitas para infectarte 1000 partículas virales. Si tienes abajo de eso, no te vas a infectar. Digamos que no alcanza el virus a reproducirse tan rápido y tu respuesta es lo suficientemente fuerte y rápida para neutralizar menos de 1000 partículas virales, ¿ok? Ahora, si consideramos que en un tosido o un estornudo una persona expulsa entre 1 millón y 1000 millones de partículas virales, entiendes por qué es tan fácil infectarte. Ahora, si todos estuvieran usando cubrebocas y tú estuviste lejos y separado, o sea, son muchos factores que van añadiéndose a esta probabilidad de no infectarte, aunque hayas convivido. ¿Sí me explico? Entonces, puede ser desde en qué lugar de la mesa estuviste, cuánto tiempo estuviste ahí. A lo mejor no estuviste más de 20, 15 minutos, te saliste a dar una vuelta y regresaste y ya no estaban las personas infectadas. No lo sé, o sea, esas son cosas que es muy difícil evaluar, pero finalmente no hay una inmunidad per se porque es un patógeno nuevo. Entonces, eso no existe. Entonces, cualquier patógeno nuevo, nadie tiene inmunidad. Ahora, la respuesta que uno pueda tener sí es variable. Como sabemos que hay muchos asintomáticos, podría ser que esta persona, pues, si no se hizo la prueba, también vive pensando que no se contagió, ¿no? Siendo que, pues obviamente las personas que más mal les va, pues acaban haciéndose la prueba y se dan cuenta que son positivos porque tienen los síntomas. Pero recordemos que justo ese es el valor de las pruebas, poder encontrar a aquellos asintomáticos que, pues dicen, yo no estoy enfermo porque no me siento mal. Entonces, al no tener la prueba, decir que no te infectaste, pues podrías estar en un error, ¿no? Claro. Fuente, ¿tiene una pregunta alguien, un participante? Fuente, ¿estás por ahí? Sí, Aquí estoy. perdón. Adelante, Fuente. Adelante. Hola a todos. Hola, ¿qué tal? Yo tengo una pregunta. Hay mucho ruido ahorita respecto a un libro que despectivamente le dicen a la autora odontóloga. No sé si sepas de él. Fíjate, he escuchado en las redes sociales, pero no he leído el libro y no sé bien. O sea, me parece que, les voy a decir lo que yo he leído en las redes sociales, ¿eh? O sea, quiero decir que no he leído el libro, no sé de qué trata, no sé ni siquiera el título, pero me parece que hace una crítica muy fuerte tanto al gobierno como hasta la OMS, ¿no? Y finalmente creo que de ahí surgen las críticas, pero no tengo más información al respecto. No, el libro se llama Un daño irreparable. Es, en resumen, sí es un poco un juicio a todas las políticas de la OMS para abajo, pero más que otra cosa, es una bitácora de todo lo que ha hecho el presidente Alcocer y Gatell, particularmente a todo lo que ha dicho y hecho Hugo López Gatell, que califica a ella como error. O sea, todo lo que ha dicho, que un día lo dice y al otro día no, o la fuerza moral y no fuerza de contagio del presidente, la necesidad de no recomendar el cubrebocas, etcétera. A manera de bitácora y de auditoría, más o menos así lo maneja. Yo te quería preguntar justamente, muy a grosso modo, porque sabemos que hay ciertos errores, pero la población
o un segmento importante sí considera que Gatell se ha dedicado más a enviar los mensajes que el presidente cree convenientes que dar un mensaje real de conducta de población, de control, etcétera. No sé qué opinas tú, o si lo tomaron, o si ya lo habías contestado antes que yo entrara. Gracias. No, no, muy buena pregunta. Aquí voy a pasar un poquito a dar mi opinión política eh, y voy a tratar de soportarla con la ciencia. Definitivamente, muchas de las medidas que se han tomado por el doctor Hugo López Gatell no han sido acertadas, aún estando las evidencias científicas, ¿no? Por otro lado, hay que ver desde el ángulo de que justo trabajar con este gobierno debe ser muy, muy difícil. O sea, directamente asesorando al presidente o directamente trabajando con el presidente. Y esto lo podemos intuir desde la cantidad de renuncias que ha habido de secretarios y de gabinete que ha habido en, ¿qué les gusta? Menos de 2 años de ¿cómo se llama? De gobierno, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece es que el doctor López Gatell debe estar con una presión muy, muy grande y sobre todo para darle gusto a un gobierno, ¿no? O sea, que a final de cuentas no, no está ni enterado desde el punto de vista científico, ni está tomando las decisiones con fundamento científico para realmente que tenga una efectividad el control de la pandemia. También hay que recordar que tampoco es nuevo este tipo de errores y que López Gatell formó parte del equipo ¿cómo se llama?, de salud en el entonces gobierno de Calderón, cuando estuvo el caso de la influenza, y también parece ser que tomó malas decisiones, pero ahí sí fue relegado a una posición donde ya no dependían de él ciertas posiciones, digo, ciertas decisiones clave. Entonces, vuelvo a repetir, no he leído el libro, no tengo una opinión, pero definitivamente las decisiones que se han tomado y el mensaje que se le transmite a la población ha sido muy incongruente y muy ambiguo. Y en una situación como la que estamos viviendo de incertidumbre que ya genera el desconocimiento del virus y de la enfermedad, añadir incongruencia es lo peor que se puede hacer tanto para la salud o el sistema de salud como para la política. De acuerdo. Perfecto, gracias. Gracias. Adelante, Ale. Aquí me pregunta Marisela, bueno, te pregunta a ti, mejor dicho, si una persona que ya tuvo COVID puede volver a tenerlo. Sí, de hecho, cada vez se documentan más y más casos de reinfección. Volvemos a lo mismo, son muchos factores. Un factor es, por ejemplo, la carga viral. Entonces, a veces no puedes medir tú cuánto o sea, si te estornudó alguien en la cara, pues sí, es muy factible que te enfermes si él estaba contaminado con COVID y puede ser que la carga viral sea muy alta. Pero, por ejemplo, si tú llegaste a un lugar donde estuvo alguien y saturó el ambiente con sus aerosoles y en esos aerosoles venía suspendido el virus, no es lo mismo que hayas pasado al minuto que a la media hora, ¿no? Entonces, también la carga viral ahí va a ser diferente. Ahora, ahí también tendríamos que ver cómo fue la primera respuesta inmune. Hace 3 días estaba leyendo una publicación que se hizo en una corte de pacientes muy, muy pequeña, solamente 12 pacientes, que tenían un grupo que se habían recuperado muy rápido de la enfermedad y que finalmente algunos fueron con síntomas muy, muy leves y otros que tuvieron síntomas muy, muy graves y que incluso hubo una persona que murió. ¿Qué diferencias vieron a partir del sistema inmune? Es que los que se enfermaron menos y que tuvieron síntomas más leves tuvieron una respuesta muy fuerte y muy variada de una población muy diferente de células T, estas células que les platiqué al principio que no hacen anticuerpos. Y de hecho, vieron que produjeron muy poquitos anticuerpos o ninguna célula que pudiera producir los anticuerpos. Entonces, eso es interesante. Esto quiere decir que finalmente la respuesta inmune que, por ejemplo, que tú puedes generar una primera infección, no te da esta memoria a largo plazo que te dan los anticuerpos, pero no necesariamente en una reinfección te vas a poner peor o va a ser más leve. Lo que se espera es que sea más leve, pero no, o sea, pero no es una regla, ¿no? No es ley, ajá, no es No es regla. ley. Ahora, las personas que se infectan más fuerte vieron que
solamente las células T que desarrollaron es de un solo tipo y sí tuvieron que desarrollar más células de las que hacen anticuerpos, pero tampoco sus anticuerpos sí fueron más que los de los otros, pero tampoco ni eran tantos ni tan buenos. Y eso ya lo sabíamos que la respuesta inmune en una infección, digamos, real o en una infección normal, no es muy buena. Entonces, definitivamente te puedes reinfectar. No hay un marcador que nos diga qué tan bien o qué tan mal te va a ir por la reinfección. Todo apuntaría que en la mayoría de las personas estas reinfecciones no fueran tan fuertes, pero también aquí el peligro es eso, reinfectarnos implica ser una persona más que puede transmitir el virus y ahora sí ir a infectar a otra persona. Entonces, por eso, hasta no tener la vacuna, hasta no estar inmunizados, hay que cuidarnos también de las reinfecciones, ¿no? Ok. Dos preguntitas más. Sí. Dice Ross, tengo entendido que China hace 30 años ya quería hacer vacunas ARN, pero no lo permitían a nivel mundial. Y ahora, ¿por qué sí y tan rápido? No, fíjate, o sea, sí, la tecnología del ARN mensajero ya está o sea, está muy a estudiar, ¿no? ¿Por qué no se había desarrollado? Por financiamiento. Porque a final de cuentas, justo, o sea, de veras, o sea, antes de la pandemia, o sea, muchas de las cosas o sea, muchas de las enfermedades, pues ya las habíamos controlado con vacunas, que incluso sale más barato hacer esta atenuación, estos virus atenuados. Hay muchas otras tecnologías, ¿eh? Por ejemplo, hay una tecnología que involucra hacer las proteínas de cualquier patógeno en células de insecto. Y entonces es muy fácil purificarlas y es muy fácil inmunizar a la gente con eso, ¿no? Pero no le interesa. Mira, yo, por ejemplo, antes de todo este relajo, trabajé como 10 años en el área de parasitología. O sea, yo trabajaba con gusanos parásitos, como el Taenia solium, como estrongiloides. Hay muchos gusanos, ahora sí que lombrices en la panza. Y no tienes idea la cantidad de ideas que había para desarrollar vacunas y que no se llevaron a cabo. ¿Por qué? Porque de una infección ¿cómo se llama?, de intestinal, de parásitos o de gusanos, no te mueres. Entonces no es una prioridad. Y, por ejemplo, había una persona que incluso decía, yo voy a agarrar las proteínas que produce el gusano, las voy a cristalizar y las voy a poner en el yogur, y entonces así inmunizas a la gente, ¿no? Por ejemplo, se han hecho desarrollos, por ejemplo, como tratar de poner la información genética, por ejemplo, para hacer una vacuna de VPH, de virus de papiloma, con RNA mensajero, o sea, ya ha habido muchas cosas, o incluso otras tecnologías que involucraba ponerla en el brócoli, ¿no? O sea, pues la gente que al comer ese brócoli se podía inmunizar de VPH, ¿no? Y tener eso como vacuna. Entonces, en realidad, esto también que vivimos, esta pandemia, empezó a generar una inversión muy grande en las farmacéuticas, tanto del gobierno como de la iniciativa privada. En el gobierno, por ejemplo, a nivel mundial, se tiene en Estados Unidos este programa que se llamó el programa de la velocidad de la luz, que fue repartir $1 billón a varias empresas, entre ellas, por ejemplo, AstraZeneca, para el desarrollo de las vacunas. Entonces, pues finalmente, la otra razón por las cuales Te tarda muchos años, cortaste. perdón, ¿ya me escuchan bien? Es que de repente se te va el sonido. Tal vez mi internet, una disculpa. No, pero Ok, sí te escucho. Adelante, ya te oyes bien. Ok, ya te ves bien. entonces también el desarrollo normal de una vacuna antes de esta pandemia es de entre 10 y 15 años. Entonces, si estás desarrollando una tecnología nueva, donde no tienes dinero tampoco para invertirle, pues finalmente empiezas en las fases preclínicas que va desde hacer experimentos con células, luego experimentas con animales, y si todo sale bien, experimentas con personas, con unas decenas, y si todo sale bien, experimentas con centenas, y si todo sale bien, con decenas de miles. Pero imagínate, ya que pasas con las personas, hacerle el seguimiento a estas personas es muy caro, muy, muy caro. Entonces, por ejemplo, todos estos análisis que te digo que es para saber qué tipo de células del sistema inmune estás desarrollando, involucra aparatos que, por ejemplo, no son baratos de mantener y no están en todos lados, como son se llaman cell sorters, que en español no sé cuál sería, citómetros de flujo, esa es la traducción. Un citómetro de flujo que es caro, o sea, y por ejemplo, no hay en todos lados. Y luego, pues hacer un análisis de eso para una persona puede salir. Simplemente
secuenciar el genoma que hicimos, por ejemplo, para una persona o para una muestra en este caso, cuesta alrededor de alrededor de 5,000 pesos, ¿no? Entonces no es una cosa que pueda hacer a gran escala, ¿no? Y eso fue, haz de cuenta, para caracterizarlo entre una muestra donde no sabes qué es. O sea, nosotros ya teníamos las pruebas, pero imagínense, las personas en China tuvieron que buscarlo en muestras donde no sabían qué estaban buscando. Ahora, a eso súmale que hay muchos otros estudios que no son clínicos, que son experimentales y que son muy caros, pero que tienes que hacer para saber muy a profundidad qué está haciendo una vacuna. Entonces, abandonando un poco la teoría de la conspiración, realmente la razón por la cual no se hacen los desarrollos científicos es una, porque no hay el apoyo económico a la ciencia y no hay interés a veces en la ciencia. Entonces, pues esa es la principal razón. O sea, ahorita, por ejemplo, va a haber un cambio de paradigma y estas vacunas van a seguirse desarrollando porque ya hay una inversión fuerte, porque ya vieron una ganancia fuerte, ¿no? Pero, por ejemplo, hay Claro. muchos otros. Yo, por ejemplo, empecé en la virología porque justo mi hija se enfermó, quién sabe, le dio un vómito espantoso, la tuvieron que internar y estoy casi seguro que se enfermó de un norovirus. Pero cuando hablé con su médico y me dijo que la llenó, o sea, me dijo, es que tuvo que llenarla de antibióticos, le dije, bueno, ¿por qué la llenas de antibióticos si no sabes ni siquiera si tiene una infección bacteriana? Y para eso las pruebas que hay que hacer son cultivos. Y los cultivos tardan hasta 3 o 5 días. Y me dice, ya para ese entonces o tu hija se murió o ya se alivió. Y entonces me hizo pensar mucho y cuando fue esta casi pandemia que hubo de chikungunya, no sé si recuerdan el virus, Ujú. este, empecé a desarrollar un método que publiqué para hacer un método de detección que pudiera decirte en menos de 30 horas si tenías chikungunya o no, que es hacer secuenciación masiva, que es lo que estamos haciendo para el virus. Pero justo publiqué y hicimos un programa piloto con el IMSS, donde caracterizamos 24 muestras y vimos todo ahí a profundidad, por ejemplo, cómo mutaba el virus, todo, pero nunca encontramos financiamiento para llevar a cabo, hacer un método de diagnóstico que pudieras montar, para que le pudieras resolver a una persona si tenía chikungunya en menos de 24 horas. Simplemente no hubo el financiamiento. Ahora, si me preguntas si me dieran $1 billón, podría hacer eso y muchas cosas más, ¿no? Ah, no, claro. Oye, Oye, Alejandro, Sí, adelante, Ale. perdón, Memo. Bueno, No, no, digo, no. mi pregunta es, sí. nosotros como colectivo, como Voces por México, ¿cómo podemos ayudar a difundir el apoyo que ustedes requieren como asociación de científicos que son? ¿Y cómo podemos dar énfasis a una buena estrategia pues para cuidarnos, ¿no? Digo, sabemos que los cuidados son los básicos y no existe otra cosa más, pero digo, cuenten con nosotros para poder ser la voz, sumar voces, porque sí requerimos de que esto se haga pues público, ¿no? Y llegue a mucha más gente. Sí, muchas gracias. Y de verdad, yo sí aprecio mucho la labor de la prensa, de la difusión, de los medios de comunicación, de las redes sociales. Creo que estas son herramientas muy valiosas, ¿no? ¿Cuáles serían mis consejos para poder hacer una sinergia con los medios de comunicación? Puedo tener este contacto y sobre todo que haya paciencia de los dos lados, ¿no? Primero, del lado de los que difunden, en tratar de entendernos. A veces los científicos no somos muy claros y eso es algo que los científicos tenemos que aprender a ser más claros. Pero yo lo que le pido siempre a los medios de comunicación es que sean pacientes antes de publicar las notas y no caer en el sensacionalismo, ¿no? Entonces, es bien fácil, por ejemplo, caer en el sensacionalismo, porque justo una de las cosas que se ha hecho a nivel de medios de comunicación, de prensa, es que si no llamas la atención de una manera fuerte, no te hacen caso, ¿no? Entonces, siempre hay que exacerbar un poco más las cosas de lo que son, ¿no? Porque si no, no te hacen caso, y eso lo entiendo. Pero justo necesitamos encontrar este punto medio donde podamos darle a la población información de calidad e información veraz de una manera que pueda captar su atención, pero que no dispare una alarma y no dispare el miedo, ¿no?
y no Ujú. dispar de confusión. Entonces, eso para mí es una cosa importante y tiene que haber este diálogo constante. Por ejemplo, yo doy muchas entrevistas y muchas notas para el periódico y les pido de favor a las personas que si me mandan la nota para justo poder, ¿cómo se llama? Corregir cualquier error que haya surgido o cualquier malentendido. Yo creo que menos del 20% de los periodistas con los que trato tienen esa atención conmigo. Y a veces acaban diciendo cosas como esto de las cepas. No sé si lo han visto, hablo en Milenio, ahorita están obligando que sí, la cepa. Y usar estos Sí. términos es bien importante. Sí hay una diferencia entre cepa y variante, ¿no? Entonces, otra Cepa, cosa, variante, linaje y demás. sí, pero técnicamente sí es importante porque sí tiene una implicación política. Si un político empieza a hablar de cepa y esto se escucha a nivel mundial y lo escucha otro experto o simplemente otro dirigente que sí sabe un poco de la terminología o está bien asesorado, pues va a decir qué pasa en México. Realmente si hay una cepa va a causar alarma y esto impacta a muchos niveles, ¿no? La otra cosa que yo le pediría a los medios es que haya este diálogo y que nos den chance, por ejemplo, cuando hacen cuestionamientos. Y eso es un consejo que me dieron cuando yo era un postdoctorante en el Instituto Sanger en Cambridge, en el Reino Unido. Nos dieron todo un curso justo de que le llaman Public Engagement, cómo acercarnos a la población. Entonces decían, mira, si te llama un reportero y te dice que te quiere hacer una entrevista, dile en ese momento que estás ocupado, pero que te deje las preguntas y que en 10 o 15 minutos le marcas. Entonces, tú ya tienes esas preguntas y te preparas. Y justo uno de los mayores errores que cometen los políticos e incluso los científicos es que les preguntan cosas al vuelo y por querer contestar, contestan algo erróneo, ¿no? Entonces, yo sí pediría, por ejemplo, por parte de los medios, esta comunicación y que nos dieran ese tiempo de preparar para que no dijéramos una burrada y para que también lo hiciéramos de una manera que fuera muy digerible para el público en general, ¿no? Muy Creo bien. que tenemos ya una última Este, pregunta para ya no robarte tanto el tiempo, No, Alejandro. adelante, tenemos Eh, todavía un poquito de tiempo, supongo. Ivin, ¿estás por ahí? Creo que tenías una pregunta, ya para cerrar. Sí, gracias, Guille. ¿Qué Adelante. tal, Alex? Buenas noches, Buenas gracias por noches. la plática. Pues sí, mira, iba muy enfocado a lo que acabas ya de explicar de las diferencias entre cepa, entre variante, linaje, etcétera. Pero, bueno, eh, manejando un poquito la subjetividad o la analogía, yo he visto que este enemigo es implacable, ¿no? Que este enemigo muta y va buscando manera de finalmente de replicarse y bueno, pues al haber un cambio a cepa probablemente o una mutación, nosotros estamos, si los científicos están poco informados, no es tu caso, ¿verdad? Pero bueno, es en general, no se tiene mucha información. ¿Qué posibilidades? Porque hoy estaba precisamente escuchando a una viróloga que hablaba de que la variante que se encontró en Inglaterra no nada más es 70% más contagioso, sino que es un 30% de 100 a 100 con más posibilidades de mortalidad. Mi pregunta, sea cierta o no sea cierta esta información, es ¿hacia dónde ves tú que va el camino de la ciencia en esta batalla? Y hablaba de analogías por el crimen organizado, ¿no? De repente los gobiernos se preparan y tienen estrategias, etcétera, y el crimen organizado lleva 3 pasos adelante. Entonces, en este caso, ¿cómo está la ciencia contra el virus? Mira, por ejemplo, eso es una buena observación. Es verdad esto de un incremento en la mortalidad, pero no es directamente por el virus o por lo que está mutando. O sea, donde está mutando es que se vuelve más transmisible y cuando aumentas la transmisión, aumentas la mortalidad. Y eso es por una ecuación que finalmente sale de la dinámica de poblaciones y de la epidemiología, pero es muy obvio, o sea, tú al infectar más personas, la probabilidad de que te encuentres con alguien que sea más susceptible es mayor y va a haber un índice de mortalidad mayor. ¿Qué estamos haciendo? Para este virus estamos trabajando a marchas forzadas, ¿no? Ahora, desafortunadamente, como les digo,
La pregunta tal vez debería ser, ¿qué debimos haber hecho hace 30 años? Y este es un rezago que vivimos a nivel mundial. La ciencia nunca ha sido prioridad casi prácticamente en ningún país, o por lo menos no la que tenga que ver con cosas biológicas, ¿no? Si tú vas a Estados Unidos, el 40% del Producto Interno Bruto se invierte en el ejército y en cosas de armamento y de guerra, ¿no? Muy, pero es un país que invierte también en tecnologías. Bueno, si lo ves en Israel, por ejemplo, hay mucha inversión en ciencia y tecnología. Si lo ves en México, nunca ni siquiera hemos cumplido con lo que estaba en la ley, que por cierto es la que se está modificando ahorita desde el 2002. En la ley estaba que se invirtiera al menos el 1% del Producto Interno Bruto. Lo más que hemos llegado desde el 2002 a la fecha ha sido 0.6% del Producto Interno Bruto. Entonces, justo como lo que te decía, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿por qué no se invirtió, por ejemplo, en la investigación, por ejemplo, la metodología que estaba desarrollando para diagnosticar chikungunya? Porque vieron que era muy fácil controlando, acabando con el vector, que era el mosquito, ¿no? Entonces, o sea, bueno, insecticidas hay, lo matamos al vector, se acabó, ahora sí como dicen, muerto el perro, se acabó la rabia. Ahora, ¿para qué sí debemos estar protegidos o preparados? Es para la siguiente pandemia o la siguiente zoonosis que va a haber. Ahora, no hay que culpar de todo al virus. Realmente, muchas de las enfermedades, que esta es una enfermedad zoonótica, ¿qué significa eso? Que es una enfermedad que infecta normalmente animales y que eventualmente brincan al hombre o brincan al ser humano. Entonces, coronavirus hay muchísimos y hay mucha gente. De hecho, con el grupo que yo colaboro, que es de la doctora Susana López y el doctor Carlos Arias, ellos ya habían caracterizado un nuevo coronavirus desde hace, no sé, desde hace años, que lo habían encontrado en el tracto respiratorio de muchas personas, pero como no generaban más allá de una gripe común, había 4 coronavirus o hay 4 coronavirus que circulaban normalmente. Nunca se hizo vacuna porque te da una gripa nada más. El SARS y el MERS, que son estos, o sea, el síndrome agudo respiratorio que hubo finalmente, que el primero que hubo en China, y el síndrome respiratorio del Medio Oriente, se controlaron tan rápidos que se erradicó el virus y ya nadie se preocupó. De hecho, mucho del avance que teníamos fue gracias a esos intentos que hubieron para SARS y MERS. Pero como nunca llegaron a una dimensión, pues es como el trabajo que te dejan, ¿no? Si te dicen, no le echan las mismas ganas si te dicen que es para una semana o es para un año, ¿no? O es para un mes, ¿no? Y creo que como decía Germán de esa, ¿no? O sea, que el mexicano trabaja por espasmos, ¿no? Entonces, si nos dicen que algo es para 6 meses, pues lo hacemos prácticamente una noche antes, ¿no? Pero eso es una cosa en general del ser humano, ¿no? Es porque le decía Germán de esa. Pero entonces necesitamos invertir más en ciencia, necesitamos invertir más en educación, sobre todo, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, tenemos un rezago tecnológico muy, muy grande, ¿no? Nos está costando hacer diagnósticos también porque es muy difícil y muy caro importar reactivos, porque no los desarrollamos, ¿no? Yo creo que el capital humano existe, lo que hace falta es inversión y el interés por parte de los que no son científicos, pero que podemos hacer una esfera y cerrar un círculo virtuoso donde la ciencia y la tecnología y el desarrollo sea también benéfico para la población y la salud, ¿no? Entonces, pues ahorita, digamos, estamos haciendo lo que podemos, pero finalmente lo que podemos hacer ahorita es invertir mucho en ciencia y mucho en desarrollo tecnológico, que eso es lo que ha dejado patente esta pandemia, muchas de las deficiencias que llevamos arrastrando como país desde hace muchos años, ¿no? Claro, Muchas gracias. No, de gracias, que, Ivin. Saludos. Adelante, Ale. Ale. Bueno, ¿ya me escuchan? sí. Sí. Para concluir, Alejandro, ¿qué recomendaciones nos das post-COVID? Porque pues quedamos medios tocados a los que ya nos dio y como para fortalecernos, ¿no? Mira, por ejemplo, yo también ya, o sea, yo ya sufrí, o sea, yo sufrí síntomas muy leves, pero ya sé lo que es estar infectado. Y creo que ahorita lo principal es ayuda psicológica. Yo, de manera muy personal e introspectiva de lo que yo he hecho para mi persona, es una derrota, porque finalmente yo me estuve cuidando casi un año y perdí el juego, ¿no? O sea, me infecté.
tuve la fortuna de que no tuve síntomas muy fuertes, pero me siento frustrado y fracasado a muchos niveles, ¿no? O sea, finalmente porque no he podido a lo mejor tener el impacto como científico para que esta pandemia no llegue a tanto. Sé que no depende de mí, pero aún así lo siento. Sé que a pesar de que no tuve síntomas fuertes y que hay una prospección de que no me va a pasar gran cosa, hay muchos casos donde hay secuelas que pueden ser reparables. Esto nos crea un sentimiento de incertidumbre. Y hay otra cosa que también hay que aceptar, que es algo muy fuerte en lo que hay que trabajar, que desafortunadamente estamos completamente dependientes a nuestro sistema inmune y es algo que no estamos acostumbrados, porque ya para la mayoría de las cosas que nos enfrentamos al día a día, hay tratamientos o hay vacunas. Y de hecho, esa es otra cuestión, hay que mantener mucho la calma, ¿no? Pero sí hay que vigilar que los síntomas no comprometan nuestras funciones vitales y nuestro funcionamiento diario. Pero lo que hay que aceptar es que no hay nada que hacer, no hay nada que hacer más que cuidarte y bajar un poco el ritmo, porque eso también es la otra pandemia o la otra epidemia que tenemos, que es el estrés. Vivimos en un mundo de estrés espantoso, que a nivel biológico hace que liberes mucho cortisol y eso produce una inflamación constante o una inflamación pequeña pero basal. Y en una enfermedad como el coronavirus o con el SARS-CoV-2 o COVID-19 que involucra inflamación, pues no estamos en la mejor posición, ¿no? Entonces, a final de cuentas, yo creo que sí requiere una atención psicológica y que no perdamos esta cuestión no perdamos la mira, ¿no? De decir, me voy a seguir cuidando hasta que llegue mi turno para vacunarme, ¿no? Claro. Y ya una vez con la vacuna, podremos lidiar con esto de una u otra manera. Pero lo primero es mantener la calma. Otra de las cosas que no ayuda en la desesperación que tenemos y en la incertidumbre es que somos presas a muchos remedios y a muchas cosas que realmente nos sirven, ¿no? Todas las recomendaciones de que la gente se está, por ejemplo, tratando con ivermectina, con acitromicina, con hidroxicloroquina. O sea, no hay suficientes evidencias. Empezaron probando cosas y a final de cuentas ya vieron que no funciona, pero la gente y los médicos sobre todo también están desesperados y estamos en una cultura de presión de que si tú vas a un médico y si te dice, ve a tu casa a descansar y tómate un té, que de hecho así me decían en Inglaterra, tiene mucha razón, pero aquí en México los tachas de incompetentes Ujú. y quieres que a fuerzas te receten algo. Entonces, es otra cosa con la que tenemos que luchar con la mentalidad. Pero bueno, lo ideal sería seguir con una vida normal, tomarlo en cuenta para mejorar muchos aspectos de vida a nivel salud. Y es algo es algo de lo que nos vamos a recuperar, pero también aceptar que nunca nos habíamos enfrentado a un patógeno nuevo. O sea, todo lo que te enfrentabas, de alguna manera te enfrentas con él, ya sea con el respaldo de las vacunas o a sabiendas que tienes un fármaco que te va a ayudar a aliviarte de eso. Aquí no tenemos nada. Eventualmente los tendremos, pero mientras tanto lo mejor es cuidarse, no caer en la desesperación y hacer ajustes de vida que sean significativos, tanto para mejorar mi salud personal y también en este momento para evitar más contagios, y esto es cortar la transmisión del virus. Ya saben, quédate en casa, cubrebocas, higiene, sana distancia, ¿no? Y si no se puede, pues, o sea, a final de cuentas, si no se puede el quédate en casa, pues seguir estas muy estrictamente y arriesgando lo menos posible, ¿no? Por supuesto, sí, creo que es lo más importante, aunque parezca repetitivo, ¿no? Lo del cubreboca, la sana distancia, es lo que yo creo que va para largo y creo que lo tenemos que aprender muy bien y hacerlo adecuadamente. Y pues nada, queremos agradecerte mucho el tiempo que nos diste. La verdad es que nos clarificaste varias preguntas que teníamos acerca del tema. Creo que el tema da para más, para muchas más horas, pero sería bueno también a ver si luego agendamos otra charla para platicar, por ejemplo, de la vacuna, que ya no nos metimos tanto en el tema, pero queremos agradecerte mucho. También a Vicky, porque pues, nos dio la referencia tuya y la verdad nos pareció muy interesante tener esta charla, porque pues, es el tema del momento. Y pues nada, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Y como les decía, mi labor como científico, o por lo menos mi obligación moral es justo, me debo a las personas que pagan mi salario, ¿no? Mi salario sale de los impuestos, entonces creo que es lo Sí. mínimo que puedo hacer. Y también parece ser que
varias personas han dicho que tengo una facilidad para transmitir el conocimiento, ¿no? Entonces también trato de aprovechar esa facilidad, que a veces no es fácil para muchos otros colegas, pero que también es una labor que yo creo que podemos extender para que seamos más personas, ¿no? Y por ejemplo, a Victoria, muchas gracias. Ella es una rockstar en Twitter, yo apenas voy Sí. siendo descubierto, pero sí, al final de cuentas hay muchos con los que ahora trabajo y hemos hecho un equipo bonito porque finalmente hay mucha gente que tiene esa ventaja, ¿no? Tiene seguidores, tiene los canales y, por ejemplo, por lo menos a mí, el que me den la oportunidad de vincularme, a mí siempre le voy a estar agradecido por eso. No, para nada. Y la verdad es que con nosotros eres bienvenido. Cuando necesites algo, digo, nosotros somos un grupo muy grande que podemos hacer ruido y cuando necesites, digo, con Vicky, ahí ya tienes el contacto. Sí, y pues quedo pendiente de la invitación para lo de las vacunas cuando quieran. Igual Claro que sí. también igual hay otras personas en el grupo con bastante experiencia, pero por mí encantado, ¿eh? O sea, yo le entro. Perfecto, pues lo dejamos así, lo planeamos pronto, la plática de las vacunas. Creo que eso es interesante. Perfecto. Pues muchas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego y pues muchísimas gracias y saludos a todos. Recuerden, no desesperen, quédense en casa, sigan las medidas de higiene y de distancia y cubrebocas. Muchas Muchas gracias, gracias, Alejandro. Buenas Alejandro. noches a todos. Gracias, buenas Buenas noches. noches. Buenas Los noches. organizadores. Ahí estás, Ale. Yo pensé que no estabas. Aquí estoy. Y yo también. Vicky, Y muchas Vicky gracias. también. No, Pues, espero que les haya Muchas gracias, gustado. Vicky. claro que sí, Súper Vicky. interesante. Aparte, digo, déjame felicitarte, Alejandro, porque el lenguaje que utilizaste fue como demasiado coloquial. Sí. Entonces, Sí. no se hizo una plática aburrida, no se hizo una plática de que estás así como diciendo, ¿de qué me está hablando? O en qué idioma me está hablando, ¿no? Entonces, Sí. eso ayuda mucho y te reitero la invitación para que